Levítico capítulo 3. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 8. Ya, vamos a leer hasta el versículo 8. Leímos hasta el versículo 8 de Levítico capítulo 3. Aquí no sé si se dieron cuenta una palabra que leímos 3 veces. Paz, paz, paz. Hay 5 tipos de ofrenda. Uno de los tipos de ofrenda es ofrenda de paz. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de uno de esos tipos de ofrenda, la ofrenda de paz. Vamos a considerar en detalle esa ofrenda de paz. No sé si ustedes se acuerdan, al pensar en paz, hay un versículo que inevitablemente llega, me acuerdo de ese versículo. ¿Qué versículo? Isaías 55, Isaías 53, versículo 5. Miremoslo. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Isaías, me quedé sin mesa, entonces ya no tengo dónde poner las cosas, me va a tocar por acá. La coloco por acá, espero que no se me olvide. Es el apuntador. Isaías capítulo 53. Isaías 53, Isaías 53, el versículo 5, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, así dice, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy el concepto de paz que han tenido va a cambiar. Se van a dar cuenta de la gran mayoría. Hay algunos que han visto desde el principio los videos, entonces ya saben a qué se refiere la paz. Pero la gran mayoría hoy, solamente hoy van a tener claro un concepto de paz totalmente diferente al que habían tenido. Aquí cuando leímos Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros éramos enemigos y dice la palabra, ¿no? Éramos enemigos y fuimos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, el versículo 19, 20, 21, 22. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20, 21. Dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Dice que tenemos, acerquémonos confiadamente, ¿no? ¿Qué tenemos? Ahora tenemos un sacerdote, un gran sacerdote. ¿Sabe a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el sacerdote es el mediador, ¿sí? Y el mediador debe conocer las dos partes. Eso ya lo habíamos visto en detalle. El mediador, ya sabemos, la Biblia habla claramente, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el sacerdote, ese sacerdote que está nombrando aquí, tenemos, ¿cómo lo dice? Dice, acerquémonos teniendo, el versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ese mediador, aparte, ya habíamos visto el holocausto, vimos ya sobre la redención, pero ahora faltaba ver la paz. El común de las personas, lamentablemente, cuando no conocen bien sobre estas 5 ofrendas, ahorita estamos hablando sobre la paz. Ese es un tema muy importante. Cuando las personas ya conocen sobre la paz, sobre cómo realmente ya estamos en paz con Dios, sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Ese es el corazón de Dios. Ahí quería que nosotros llegáramos. Pero nosotros habíamos perdido esa paz. ¿Cuándo la perdimos? Vamos a mirar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es el capítulo que más vamos a nombrar muchas veces. Ya lo hemos nombrado muchísimas veces, pero tenemos que nombrarlo y nombrarlo, porque ahí está el momento. Si hacemos un punto de restauración, tenemos que hacerlo antes de Génesis capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Así como los computadores tienen un punto de restauración. Ay, a propósito, este se conecta. La batería, ¿cómo está? Bueno, la batería está como término medio. Creo que alcanza para todo el envío. Vamos a mirar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice, bueno, realmente el punto de restauración sería mejor hacerlo en Génesis capítulo 2, ¿no? Sí. Dice el versículo 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire lo que dice el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Peor, mire cómo lo dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí estamos viendo. ¿Qué hizo Dios? Nos echó al hombre, Dios lanzó a este mundo. Ya algunos saben, cuando digo Dios lanzó a este mundo, eso es lo que significa Matusalén. Matusalén significa Dios lanzó a este mundo, el juicio. Dios lanzó a este mundo. Hasta ahí no hay problema. El problema fue para las personas que no pudieron creer a ese anuncio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dios lanzó a este mundo. Eso fue lo que leímos ahorita en Génesis 3:24. ¿Dios qué hizo? Echó al hombre. Dios lo echó, y no solo eso, sino que puso un ángel con una espada encendida que se revolvía para que el hombre no pudiera llegar al camino del árbol de la vida. Y sabemos que el que tome el árbol de la vida, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. Lo leímos en el versículo 22. Para que el hombre no fuera a hacer eso, ¿Dios qué hizo? Dios tuvo que echar al hombre, y no solo eso, sino que puso un bloqueo para que el ser humano no lo pudiera encontrar. Pareciera contraproducente, y yo sé que más de uno de pronto se sorprenderá y dirá, pero no debería ser así. Más bien, no debería ser que Dios permitiera ¿sí? que nosotros rápidamente tomáramos. No. Por haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, nuestro corazón recibió el mismo corazón de Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios. Y cuando miramos Génesis 3, versículo 5, ¿qué dijo Satanás? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo Satanás. Y dice que sí, fueron abiertos los ojos del hombre. ¿Sabemos hacia qué fueron abiertos? ¿Hacia lo que Satanás estaba diciendo? No.
El hombre, lamentablemente, viviendo con el corazón que Satanás implantó, vive sin necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque cree que ya sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces ahorita cuando miramos, ese fue el momento, el punto en el cual el hombre ya no está en paz con Dios. Ya no está en paz con Dios. Ahí que entró el pecado. Ese es el pecado. El hombre, ¿qué hizo? El hombre confió en sí mismo. Y cuando confió en sí mismo, ¿qué fue lo que se rompió? La comunión con Dios. Ahí se acabó la comunión con Dios. En ese momento. Cuando la comunión se restaura y a través de quién. Leímos ahorita en Hebreos 10. Todo el libro de Hebreos es hermoso porque el libro de Hebreos habla, gran parte de lo que está en Éxodo se habla en el libro de Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento para quienes no saben. Y el libro Levítico, gran parte, por no decir casi todo el libro Levítico tiene su paralelo en el libro de Hebreos. Es decir, un libro que vamos a considerar mucho mientras estamos mirando el libro de Hebreos es su homólogo en el Nuevo Testamento. Vamos a considerar Hebreos. Hebreos es igual que Levítico. Así como Levítico en el Antiguo Testamento, Hebreos en el Nuevo Testamento. Levítico, por decirlo de alguna manera, es la puerta hacia la salvación. La puerta que muchas personas no conocen. Esa puerta que dice que es angosta y que pocos son los que la hallan. Para la vida de creencia está la ofrenda que estamos analizando el día de hoy. Para sus vidas, para que ustedes tengan paz. Y no paz al estilo humano, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 4, pero no como el mundo os la da. El mundo, ¿cómo nos ofrece la paz? El mundo nos ofrece la paz es que nosotros vivamos para nosotros mismos sin que nadie nos perturbe. Eso es lo que el ser humano quiere. Hacer lo que quiere, lo que se le place, lo que se le antoja y que nadie se meta con él. Ese es el corazón del ser humano en modo automático. Pero ¿cuál es la paz que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Reconciliarnos con Dios fue lo primero en la ofrenda del holocausto, reconciliarnos. Pero ahora la paz es que nosotros tengamos entrada directa delante de Dios sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Lo leímos también ahorita, lo leímos en Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 22. Pero ahora vamos a leer Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Leamos desde el 21. Desde el 21. Vamos a leer desde el 21. Dice el 21. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya saben, ya muchos saben cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras. Quienes no se imaginen, traten de no meter su propio pensamiento, porque realmente no es lo que ustedes están imaginando. O sea, no es lo que nos enseñó alguna religión tradicional que nos enseñó de buenas obras, como dar, no sé, llevarles ropita a personas que están en la calle, viviendo en habitantes de la calle. No estoy diciendo que eso no lo hagan, lo pueden hacer, pero no se refiere a eso con buenas obras. Entonces, bueno, ya solamente hacía ese paréntesis para que quienes tengan un concepto de buenas obras como algo que humanamente podamos hacer, no se refiere a eso. Entonces dice acá, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Así dice, ¿cómo éramos? Extraños y enemigos en vuestra mente. ¿De quién éramos extraños? ¿De quién éramos enemigos? De Dios. Dios en Génesis 3, el versículo 24, el último versículo, ahí vemos que ¿qué pasó? Ahí el hombre quedó constituido en enemigo. Ahí en ese momento Dios cortó toda relación con el hombre, ya no hay, lo echó, y no solo lo echó, sino que limitó la entrada para que no pudiera tomar del árbol de la vida en la condición en la que estaba. Dios tenía un plan. Satanás hasta ese momento, ¿qué pensaba? Triunfé, porque ya le bloqueé la entrada al ser humano al paraíso, a donde se encuentra Dios, a los cielos. Sí, ya sé, hay religiones que dicen cosas sobre los cielos, hay religiones que dicen todo, hay religiones que dicen cosas de Dios, de Jehová, hay religiones que dicen cosas de Jesús, hay religiones que dicen cosas así sobre todo asunto de la Biblia, pero
Solo hay dos interpretaciones bíblicamente. O la Biblia se lee desde la gracia o la Biblia se lee desde las obras. Estoy feliz por los hermanos que hoy están pudiendo escuchar este en vivo y desde un televisor, desde un Smart TV. Los que tienen su televisor ya hoy lo pueden ver de una manera más cómoda, ya no necesitan estar con el celular y pueden estar tomando apuntes. Hoy, para quienes llegaron tarde, hoy iniciamos nuestra transmisión. Por primera vez, hoy es el primer día donde hacemos una transmisión completa. Ayer hicimos un intento, pero no salió muy bien. Tocó eliminar lo que salió ayer. Hoy la estamos haciendo completa. ¿Desde dónde? Desde YouTube. Desde YouTube. Entonces ya saben, cuando ustedes estén, si ustedes están en ese momento con el celular, viendo desde el celular, ya sabemos qué aplicación están usando si están viendo desde el celular. Y si están viendo desde el celular y ven que se les corta la imagen, que se les corta el audio, que se congela, que pasan esas cosas, no hay problema, no hay problema. Pueden prender su televisor y abrir la aplicación de YouTube y ahí encuentra. ¿Cómo nos encuentra? En todas las redes sociales, en 5 redes sociales, estamos con el mismo nombre. ¿Cuál es el nombre? Escrito está también. Estoy feliz. Hoy empezamos una nueva era. Dios nos está empujando. Nosotros, lamentablemente, tristemente, lo que voy a decir es vergonzoso, pero el ser humano tiende a tener la mirada hacia dónde, hacia abajo, hacia la tierra, ¿cierto? Pero Dios, ¿con qué nos compara? Con las aves. Dios hizo al hombre, al justo lo compara con las aves. ¿Las aves para qué las hizo? Para que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿La gallina vuela o no vuela? La gallina es un ave, ¿sí? Es un ave que también podría volar por la abierta expansión de los cielos. La gallina sí saben que puede volar. Ustedes pueden ver una gallina desde el suelo que vuela y sube hasta unas tejas. Pero cuando la gallina vuela, no sé si se han dado cuenta en qué ocasiones una gallina puede así saltar, no sé si 2, 3 metros. Para el ser humano sería el equivalente a subirnos a un edificio de 10 pisos. Si nosotros pudiéramos saltar, una gallina puede hacer eso. Sí, puede hacer eso. Pero ¿cómo lo puede hacer la gallina? No sé cuándo la gallina estira por fin sus alas, aletea y puede subir todo eso. ¿Saben cuándo? Cuando la corretean los perros. Y sabemos bíblicamente quiénes son los perros. Los perros y los cerdos. Cuando los perros y los cerdos corretean a una gallina, la gallina extiende sus alas y vuela, ¿sí? Ahí sí puede volar y sube así a las tejas, se hace las tejas. Cuando ustedes han visto un gallo, que el gallo está arriba y el gallo canta desde el techo de una casa, no es que ese gallo se subió por una escalerita, no, ese gallo tiene alas. Él también es un ave. Dios sí, ¿para qué hizo las aves? Para que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Entonces, cuando les estoy diciendo esto, es vergonzoso. ¿Con quién estoy comparando? Dios me está empujando, nos está empujando, a todos nos está empujando, para que demos un paso más. Ya, el año 2022 terminó. Sí, el año 2022 estábamos felices y estábamos emocionados porque estábamos en una plataforma. Estábamos en una plataforma compartiendo. Pero ahora ya no estamos en una plataforma, estamos en 5 plataformas. Pero Dios quería que nosotros ya pudiéramos hacer transmisión a través de la más grande. La madre de todas las plataformas, todas las que están trabajando con videos, vienen de copiar el esquema de la que estamos empleando el día de hoy. Y esa, por ser la más grande, esa tiene el mayor ancho de banda, la mayor cobertura, es a nivel mundial. La otra, que estábamos usando el año pasado, realmente tiene limitaciones en algunos países. Inclusive, eso que parece que fueran nuestros enemigos los que nos están... Cuando se desató la persecución en la iglesia, sabemos, empezaron a perseguir a los cristianos. ¿Por qué tuvieron que perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva? Cuando leemos el libro de Hechos, parece terrible. ¿Por qué se desató esa persecución? Y quisieron matar a los cristianos, a los justos. Hablo de los justos, no los cristianos pecadores, no. Hay 2 tipos de cristianos. Para quienes no sepan, hay cristianos justos y cristianos pecadores. Estoy hablando de los cristianos justos, los pecadores no. Yo fui durante muchos años cristiano pecador, pero por desconocimiento, por desconocer el evangelio. Y una cosa que tiene todo cristiano pecador, si le preguntamos, dígame cuál es el evangelio. No sabe qué es el evangelio. Máximo dice que traduce la palabra evangelio. Evangelio es buenas nuevas. No, eso traduce la palabra. Ahora cuénteme cuáles son esas buenas nuevas. Las buenas nuevas son... Y empiezan a hablar cualquier cantidad de cosas. Uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, otro va a decir otra. Pero la Biblia dice, Gálatas 1:8, si alguien os anuncia un evangelio diferente, es maldito.
Vamos a volver nuevamente a la paz. ¿Cuándo volvemos a ver la paz? ¿Cuándo volvemos a ver la paz? En el momento Apocalipsis, no sé si se acuerdan, Apocalipsis 3, versículo 20, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vamos a mirarlo. Apocalipsis, ya para terminar, vamos a leer Apocalipsis 3, 20, Colosenses 1. Sí, leímos Colosenses, espera, no, qué pena. Estamos en Colosenses 1. Leímos el versículo 21, pero vamos a leer el 22 también. El 21 habla de que éramos extraños, ¿cierto? Pero ¿qué dice el 22? ¿Cómo nos reconcilió? En el 21 dice que nos reconcilió cuando éramos enemigos. ¿Pero qué dice el 22? En su cuerpo de carne. Ahora os ha reconciliado, leo la parte final del versículo 21 para empatar con el 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Resulta que el común de las personas, sobre todo los cristianos pecadores, en especial los cristianos pecadores, los que todavía no son justos, los que no conocen el Evangelio, tienen un temor de Dios, pero el temor que tienen de Dios es como si fuera un padre malo, un padre castigador. Incluso muchos que dejaron de ser cristianos porque asistían a alguna supuesta iglesia, pero solamente veían en Dios como alguien a quien esconderse. Acuérdense lo que hizo Adán. Cuando Adán comió de ese fruto, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Adán se escondió. Lo primero que hizo fue se escondió. Pero cuando una persona no tiene la paz, cuando no ha recibido esa paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la paz? La paz es que Él nos reconcilió y nos hizo ya ser verdaderamente hijos. Muchas personas dicen, ay, sí, Dios es mi Padre, pero tienen miedo, viven con miedo. Hacen algo y se asustan. Ay, yo hice, codicié. Yo salí, es que vi un bolso nomás de bonito. Ay, volví, estoy codiciando otra vez. Yo vi tal cosa tan linda. Ay, otra vez estoy codiciando. Entonces la persona se siente, constantemente se siente que está perdiendo la comunión con Dios. ¿Por qué se siente así? Porque no tiene la paz que dejó nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, realmente dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué dice así? La paz que dejó nuestro Señor Jesucristo fue hacernos uno solo con Él. Vamos a leer rápidamente cómo nos reconcilió. Lo leímos ahorita. Nos reconcilió en su cuerpo por medio de la muerte. Eso que hizo nuestro Señor Jesucristo fue para reconciliarnos, para que tuviéramos paz frente a Dios. Y eso es lo que hoy leímos en Levítico, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Mañana vamos a continuar, porque este tema de la paz, de las ofrendas de paz, es muy extenso. Entonces, yo creo que inclusive 2 días sería muy poco, pero mañana vamos a tratar de resumir. Hoy ya para finalizar vamos a leer Apocalipsis. No para finalizar, porque este en vivo lo comenzamos tarde, se me había olvidado. Hoy empezamos 5 minutos tarde, entonces todavía nos quedan 5 minutos. Alcanzamos. Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. El versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hago un paréntesis aquí para decirles algo. Este versículo me lo sé de memoria y muchos versículos me lo sé de memoria, pero siempre es importante que ustedes, siempre, que todos nosotros hagamos lo mismo. Que cuando vayamos a hablar de un versículo, así se lo sepan de memoria. Así lo hayan dicho miles de veces. Como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no lo sigo diciendo, lo puedo seguir recitando, pero la idea es leerlo. Así se lo sepan de memoria, siempre abran la Biblia y leanlo. Se van a sorprender de cosas que van a poder ver cuando lo estén leyendo, que aún sabiéndoselo de memoria no las habían podido ver. Por eso es importante, no confíen nunca en su pensamiento, nunca confíen así, en su capacidad, nunca confíen así. Por más que se sepan un versículo de memoria, abran la Biblia y léanlo. Entonces aquí dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice este versículo? Dice varias cosas. Yo estoy a la puerta y llamo. Lo primero, y sabemos, eso es lo más importante. Dios está siempre, nuestro Señor Jesucristo, está a la puerta. ¿Pero qué dice? Ya sabemos cuál es la puerta. Dice la Biblia, habla de 2 puertas. Hay una puerta ancha
que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Pero hay una puerta angosta, angosta, angosta. Es una puerta muy angosta. Dice, pocos son los que la hallan. Esa puerta hacia dónde lleva, ese camino estrecho hacia dónde lleva, a la vida eterna. Y dice así, pocos son los que lo hallan. Aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta. Esa puerta que si tú la hallas, para ti esa es una bendición. Alcanzarías la bendición, la verdadera bendición. La bendición no es lo que nos han enseñado como bendición, que nos vaya bien en el trabajo, nos vaya bien en... No, no, no. Eso le pasa incluso al rico que se fue al infierno. Acuérdense la parábola del rico y el mendigo Lázaro. ¿Qué pasó con ese rico? ¿A dónde se fue? Al infierno. ¿A dónde fue su alma? Y explica nuestro Señor Jesucristo a través de Abraham por qué se fue al infierno. Y él quería que sus hermanos no fueran al lugar donde él se encontraba. Él vivió, una persona rica, avara, ¿cómo vive? ¿Vive compartiendo o vive solo para sí mismo? Vive solo para sí mismo. Pero cuando estaba en el infierno, ahí se acordó de sus hermanos. Y dice, por favor, que ellos no vengan acá. Mande a que alguien les predique para que ellos no vengan acá. Pero no solamente que les predique, sino solamente quería que fuera alguien según la técnica como él pensaba. ¿Qué cosa lo llevó al infierno? La forma como él pensaba que podía estar con Dios. Es decir, él era un cristiano pecador, por decirlo como en esta época. No era un cristiano justo. Solo existen esos dos cristianos. Los cristianos que cuando les preguntamos, ¿tú eres pecador? Pues claro, ¿quién va a decir que no? Todos somos pecadores. Existe ese tipo de cristiano. Y existen los cristianos que son justos. ¿Usted es pecador? Yo ya soy justo. Entonces, no puedo extenderme en este tema porque ya lo hemos explicado muchas veces, pero si quieren saber cómo una persona puede pasar de pecador a justo, miren 2 en vivo atrás. No, incluso el en vivo de atrás también, el de ayer. Y ahí lo explicamos más ampliamente. Aquí estamos tratando de terminar, ya culminar con lo de, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta y llama. Ya sabemos qué puerta. Esa puerta angosta que pocos son los que la hallan. Ahora, ¿qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, es necesario que alguien pueda abrir la puerta. Pero para que esa persona pueda abrir la puerta, esa persona ¿qué necesita? Necesita poder oír. Si esa persona no puede oír, no puede abrir la puerta. Para que abra la puerta necesita primero poder oír. Si alguno oye mi voz. Y acuérdense, en la Biblia aparece el secreto para que alguien pueda oír la voz. Viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren vivirán. ¿Por qué dice ahí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Para que una persona oiga la voz, ¿cómo tiene que estar? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quién puede oír la voz de nuestro Señor Jesucristo? El que ya está muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es el bautizo. Una persona que ha sido bautizada no en agua para perdón, para arrepentimiento, no, sino ha sido bautizada en Espíritu Santo en fuego. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo venía a bautizar de esa manera. Y también, cuando Él habla de agua, ¿se está refiriendo al agua que se echa uno encima? La que echaba Juan, el Bautista. No, se está refiriendo al agua viva. El agua que cuando uno la beba no le volverá a permitir tener sed jamás. Recuerden, ya para finalizar, el versículo que dice, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Si tú todavía eres un cristiano pecador, te invito a que escuches los en vivo anteriores, en especial el anterior y el anterior, los últimos 2, que muy probablemente muchas personas me contactaron y me hablaron de cómo pudieron, sus ojos se abrieron, pudieron entender las escrituras a través de esos 2 en vivo. Yo no sabía ni lo que se iba a compartir, en especial el de hace 2 días, no el de ayer también, pero sobre todo el de antier. Mírenlo, les recomiendo, para que se unan al grupo de los cristianos justos. No es porque ustedes tomen decisión, no tiene nada que ver con eso. Tienen que conocer. Conocer es la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo una persona puede ser libre de esa vida en la que a veces se siente bien con Dios, a veces se siente mal, a veces está condenada, a veces no está condenada? ¿Cómo una persona puede pasar a estar en Cristo Jesús? Es decir, a los que ninguna condenación tienen. ¿Cómo puede pasar una persona así? Únicamente por conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Preciso ese es el eslogan de nuestros perfiles. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos permites para considerar tu palabra.
Gracias porque nos has permitido, así a través de estos medios digitales tecnológicos, llegar a muchas personas. En este momento, muchos de ellos ya son hermanos. Lamentablemente, muchos han pisoteado las perlas que les hemos dado e incluso han querido devolverse contra nosotros, pero sabemos que tú lo has permitido. Esa persecución que permitiste en la iglesia primitiva fue una persecución para que el evangelio fuera anunciado por todo el mundo. Ahora también, a través de una red social, se desató una persecución contra nosotros, pero esa persecución a dónde nos está llevando a que el evangelio sea anunciado en más lugares. Así antes se anunció una vez, ahora se está anunciando eso mismo por 5. Permite, Padre, así, gracias, que nos estás guiando para poder avanzar. Por nosotros mismos no avanzaríamos. Si tú no nos empujas, así como nosotros volaríamos. Y tú nos hiciste alas para que nosotros andemos por la abierta expansión de los cielos. Nos hiciste como aves a los justos. Este lenguaje sé que para algunas personas de pronto es extraño porque no conocen a qué nos estamos refiriendo, pero permite que tengan paciencia. Fruto del Espíritu, sí, es la paz. Uno de los frutos del Espíritu es la paz. Hoy estamos hablando de las ofrendas de la paz. El otro fruto es la paciencia. Permite que tengan paciencia para que puedan escuchar y seguir conectados en estos en vivo hasta que la salvación sea inevitable en sus corazones, en sus familias. Te lo pido y junto con los hermanos que en ese momento están conectados a través de las diferentes plataformas y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan hoy por primera vez. No olviden, nuestra cita, como todos los días, es siempre a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las y 39. Acaba de pasar a las y 39. Si ustedes miran sus relojes, también. No solamente mi reloj, independiente del país en el que tú estés. Si mira, también tu reloj marca que son las y 39. Quiere decir que todos los días estamos empezando cuando la hora era en punto, es decir, hace 39 minutos. Si ahora son las y 39, hace 39 minutos la hora era en punto, era 00. Siempre estamos empezando a la misma hora y siempre estamos terminando más o menos a esta hora. Bueno, realmente un poquito antes. Hoy terminamos tarde porque empezamos tarde. Pero nos vemos mañana a la hora en punto, es decir, a esta hora menos 39 minutos. Chao.